En este video vamos a compartir cómo se realiza un sistema de arranque estrella-triángulo. Antes de comenzar a realizar el sistema de fuerza motriz y de comando, vamos a mencionar algunas pautas esenciales a tener en consideración. Al arrancar este motor en arranque directo, absorbe corrientes elevada al inicio del arranque. De ahí se idea el sistema de arranque estrella-triángulo. Es para minorar el efecto transitorio que se produce en el arranque, donde la corriente de arranque puede llegar a ser de 4 veces a 10 veces la corriente nominal del motor, la corriente nominal de la máquina. Los tipos de motores de inducción convencional tipo jaula de ardilla trifásico, por lo general vienen preparados para dos tipos de conexiones. Una de ellas es la conexión en estrella, la otra es la conexión en triángulo. Para la conexión de este sistema de arranque, vamos a realizar una transición entre ambas conexiones. En la parte inicial se conecta la configuración de los bobinados de la máquina en estrella, donde las bobinas se encuentran conectadas a tensión reducida y la corriente demandada también se encuentra reducida en un valor de 3 veces de la corriente de demanda. También se considera que la corriente inicial en el arranque en estrella cae 1/3 de la corriente nominal. Lo que estamos viendo es la conexión del sistema de arranque. Tenemos la parte de fuerza motriz, tenemos la llave general, el guardamotor y 3 contactores. El contactor KM1, contactor general o contactor de línea, que está siempre conectado a los bornes del motor. Los bornes UVW, bornes de entrada. Tenemos el contactor KM2 de triángulo, KM3 de estrella. Tenemos los contactores. Tenemos el KM2, que es la configuración para el triángulo, el KM3 para la configuración en estrella. Vemos cómo se alimentan debajo del guardamotor al primer contactor de línea. El primer contactor de línea siempre está conectado al borne del motor. Se ha mencionado UVW. Vamos a mencionar que el auxiliar que tiene el guardamotor es un auxiliar en caso de sobrecorriente, ¿no? O algún fallo de la máquina, se pueda desconectar o pueda dejar afuera el sistema de comando. Vemos cómo se alimenta el contactor triángulo, aguas arriba. Hace un puente al KM3 de la estrella. Aguas arriba, el puente que se realiza es el puente de la estrella. Volviendo a la configuración anterior, hace referencia al puente de la barra colectora.
Estamos viendo el sistema de fuerza motriz. Ahora vamos a ver el sistema de comando. Bien, el sistema de comando, para este caso, vamos a utilizar una tensión de 24 volts. Puede ser de corriente alterna o continua. Tenemos la termomagnética de protección general. Tenemos al lado el temporizador. Aclaro, esta conexión es a modo de ejemplo, ¿tá? Los dispositivos que están puestos es a modo de ejemplo. Lo que se hace es, se conecta a cada bobina de cada contactor, KM1, KM2 y KM3 con el cable neutro, y luego se conecta con el neutro al temporizador. Se alimenta con el neutro. Vemos cómo sale el cable de fase y va a pasar por el contacto auxiliar del guardamotor y salir y conectarse al pulsador de parada o pulsador NC. Se conecta en serie con el pulsador de parada para luego salir y conectarse al borne del contactor NA normal abierto. Del borne del pulsador de marcha se conecta al borne de conexión aguas arriba del contactor, los bornes 13 y 14, para luego hacer un puente a la bobina A2. Entonces, de esa manera, pulsando el pulsador de marcha, obtengo una retención en el contactor KM1, donde simultáneamente se alimenta el temporizador, donde me manda una señal al contactor KM3 de la estrella y ingresa a la estrella. Después de un tiempo determinado de 5 segundos o más, lo que hace el temporizador se desconecta la estrella para ingresar el triángulo. Y así queda la configuración. Prácticamente, si siguen el circuito, para aquellas personas que recién se están iniciando en el área eléctrica, lo van a poder seguir, no hace falta ni que yo lo explique. Así que bueno, esto es todo, esto es a modo de ejemplo, espero que les guste. Ya saben cómo se cablean o ya vieron cómo es el cableado. Les dejo el enlace del video arriba al final de este video para que puedan ver cómo se hace el cambio, ¿no? Igualmente va a estar de la misma manera la conexión. Cuando se pulsa el pulsador ingresa el KM1 y simultáneamente ingresa la estrella. Al ingresar la estrella lo que se produce es la reducción de la tensión en los devanados del motor y por ende se reduce la tensión y la corriente. Ahí es donde se ve la reducción de la velocidad y por ende la reducción de la corriente. Ahora cuando ingresa a triángulo, los arrollamientos reciben 380 volts e incrementa la tensión y también aumenta la velocidad del motor y la corriente. Bueno, espero que les guste. Suscríbanse, que es gratis. Activen la campanita y denle like. Y compartan el video para las personas que recién se están iniciando en el campo. Y les dejo al final un video donde se muestra cómo se realiza la práctica y el funcionamiento de los cambios de los contactores. Así que si lo pueden mirar, mírenlo, así pueden complementar con este. Y voy a estar haciendo otro video de manera más analítica. Este video estaba directamente programado para ver el conexionado de la máquina, para ver el conexionado del diagrama únicamente.
Así que voy a hacer otro video más profundo, de manera más analítica, para que puedan ver. Hasta luego, gente.